Buenos días y bienvenidos a Centro en los Hogares. Si esta es la primera vez que nos visita, mi nombre es Juan Ortega y soy pastor del Centro Cristiano para la Familia, pero acostumbramos nombrarnos simple y sencillamente Centro. Y antes que todo, quiero darles una muy calorosa invitación a nuestro servicio dominical que hemos estado celebrando cada domingo de 9 de la mañana hasta las 10. Y lo hacemos afuera, al aire libre, bajo los muchos árboles que tenemos enfrente o que están enfrente de nuestro nuevo local. Y les exhorto, los animo que no tengan miedo, porque dicen los expertos, dicen los médicos que las reuniones al aire libre son muchísimo más saludable y se reduce la chance que alguien sea infectado con el COVID. Así que los invito, tomamos todas las precauciones. Lo primero, cuando llegan para el servicio, se les toma la temperatura, se limpian las manos, se les da una mascarilla si no tienen una, guardamos distancia, no nos saludamos mano a mano, pero a lo menos nos vemos ojo a ojo, persona a persona. Yo digo que ya es tiempo de tener servicio, ya es tiempo de tener iglesia, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Pues hoy tendremos el privilegio de escuchar la predicación por uno de los más o muy destacados líderes de nuestra iglesia, Misael Domínguez. Misael y su esposa Karina tienen 3 niñas y están ansiosamente en espera del nacimiento de un hijo. Misael ha sido líder de los jóvenes de la parte de nuestra iglesia de habla español y por los últimos 3 años ha encabezado el ministerio a los varones llamado Hombres con Propósito. Misael es hijo de pastor y ha heredado un corazón de siervo de Dios. Una de las muchas cosas que admiro de Misael es su amor por la palabra de Dios y su anhelo de trazar bien la palabra de Dios. Así que es un privilegio para mí dejar el lugar a Misael para la prédica de la palabra de Dios. Hola, bienvenidos a Centro en Línea. Mi nombre es Misael Domínguez y me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Y ya los extrañamos, ya quisiera poder verlos y todo, pero sabemos que por las circunstancias, pues todavía, para algunos de nosotros todavía tenemos que estar transmitiendo estos videos y estas pláticas, pero los extrañamos, los extraño y espero que muy pronto nos podamos volver a ver, volver a dar un abrazo, un saludo, poder vernos cara a cara. Pero mientras tanto, pues vamos a seguir aquí, vamos a seguir confiando en Dios de que Él es bueno y de que Él sabe lo que hace con nuestras vidas. Por las pasadas semanas, yo y mi familia hemos tenido que estar haciendo algunos cambios en cuanto a salir fuera, ya sea a comer, ya sea a algunos eventos con las niñas o en familia. Y hemos estado tener que hacer estos movimientos de cuanto a seguridad y a sanidad, porque nuestro gobierno, nuestros gobiernos locales nos han dado nuevos reglamentos. Y yo sé que para muchos de nosotros nadie se imaginaba que íbamos a estar pasando por estos momentos, ¿verdad? Donde tendríamos que estar en casa, donde tendríamos que tener un tapabocas a donde quiera que salimos y tener a los hijos en casa y muchas cosas, ¿verdad? Que por ejemplo para muchos de nosotros los niños estuvieron en casa por muchos meses y aún todavía no sabemos cuándo van a regresar a estar distanciamiento social, cada 6 pies. Imagínense eso. ¿Quién se iba a imaginar de que íbamos a estar distanciados de nuestras propias familias, de nuestra propia gente, ¿verdad? Y tantas cosas. Y mientras que estamos en todo esto, estamos viendo las noticias, como todo lo que están aconteciendo, ¿verdad? De que muchos hospitales están llenos y que mucha gente se está falleciendo, ¿verdad? Por todo lo que está ocurriendo. Pero
Hoy yo quiero traerte un mensaje de esperanza, un mensaje que pueda aumentar tu fe y que nos pueda ayudar a nosotros a seguir adelante y a poder caminar lo que nos falta el resto de este año, porque ya estamos a mitad de año y aunque no sabíamos qué es lo que iba a pasar, a lo mejor tú tenías planes, tú tenías cosas que querías hacer y ya te habías puesto metas y tantas cosas que a veces pensamos al principio del año y que a lo mejor todavía no las hemos podido empezar. Pero hoy quiero traerte un mensaje de fe y un mensaje de esperanza y quiero que junto conmigo podamos ver una historia que he estado estudiando por las pasadas semanas y que ha llenado mi corazón de fe, de esperanza y de aliento para los días que vienen. Déjame hacer una oración antes de empezar. Señor, te doy gracias por este día que nos das, Señor, una semana más, Señor, que vamos a comenzar, una semana más que vamos a poder ver de tu gracia, de tu favor, Señor, y de tu misericordia. Señor, te pido, Señor, que unjas mis labios, que des palabra a mi vida y que yo pueda expresarme de la manera correcta, Señor, y también de las personas que están del otro lado, Señor, que tú puedas tocarlas, que tú puedas abrir su corazón, Señor, su mente para recibir palabra de Dios, Señor, y que hoy en este día podamos aprender algo juntos y que podamos aprender algo nuevo de cómo quieres que nos guiemos durante estos tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, he estado leyendo la historia del libro de Juan, el capítulo 6, de cómo Jesús y los discípulos se habían embarcado en una historia muy interesante. Y quiero comentarte cómo Jesús y los discípulos acababan de venir de haber alimentado a 5,000 personas, como lo dice la Biblia, pero muchos teólogos y muchas personas nos dicen que un número moderado de la total de la gente que estaba ahí eran como 15,000 personas o un poco más, ¿verdad? Algunos dicen que eran casi como 20,000 personas. Y déjame leerte estos versículos en Juan capítulo 6 del 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 3 o 4 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no teman. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. ¿Te puedes imaginar esta escena que nos está hablando Juan en estos capítulos, en estos versículos? ¿Te puedes imaginar esa escena? No sé si alguna vez has andado en barco o has ido en crucero y has visto cuando entran al mar adentro, ¿verdad? Cómo se mueven las olas y especialmente si hay alguna tormenta, algún huracán, ¿verdad? Y uno está cerca de ello. Pero esta historia que nos relata Juan en este libro es como de película y a veces cuando estás viendo una película te puedes imaginar lo que está sucediendo y casi que yo me pude imaginar lo que estaban pasando los discípulos, ¿verdad? Estaban adentro del mar, ellos estaban remando y gracias a los evangelios, ¿verdad? Por ejemplo, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y también al de Juan, nos podemos dar una ilustración mayor, una comprensión mayor de muchos de los detalles que han estado pasando, que pasaron en esa historia que hoy quiero compartir contigo. Y mientras que ellos estaban remando, dice la Biblia que ellos estaban remando y que dice que la Biblia que Jesús los vio, que los miró y que ellos estaban cansados y que estaban frustrados y que tenían miedo porque el transcurso de donde ellos empezaron, a donde ellos iban, era casi 23 kilómetros y dice la Biblia que solo habían avanzado como de 4 a 5 kilómetros y ellos, te puedes imaginar a ellos remando por varias horas en la noche. Dice la Biblia que eran como las 3 o 4 de la mañana y ellos todavía seguían ahí remando, seguían teniendo ese problema de que ellos pensaban que estaban avanzando y que estaban yendo hacia su destino. Y para sorpresa de ellos no habían avanzado casi nada. Y dice la Biblia que Jesús los miró y Él
tuvo compasión de ellos. Él tuvo compasión de ellos, al igual como si ustedes se acuerdan en el milagro cuando alimentó a los 5,000 personas. Cuando él dice que llegó, bajó de la barca y los miró, y dice que Jesús tuvo compasión de ellos, ¿verdad? Y pudimos ver cómo los sanó, cómo los alimentó, ¿verdad? Ese gran milagro de la alimentación, ¿verdad? Con solo 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Y ellos venían de todo eso, pero vemos como otra vez, en otra ocasión, la Biblia, en el libro de Juan, nos marca que Jesús los miró y miró su cansancio, miró su desesperación, y vemos que al instante la Biblia nos dice que Jesús se fue al encuentro de ellos. Y vemos cómo, te puedes imaginar los discípulos ahí, ¿verdad? Estaban ahí batallando y viendo las olas y casi la barca que en ese tiempo se usaba no eran como ahora los barcos tan grandes o algunos de los botes que son grandes, ¿verdad? Esa era una barca pequeña donde solo cabían la mayor parte de algunos discípulos, ¿verdad? Y en esa barquita era como un barco pequeño y te puedes imaginar el agua metiéndose al barco y ellos tratando de sacarla, los otros remando. Y en ese momento fue cuando Jesús apareció en su historia, fue cuando Jesús llegó ahí con ellos. Dice la Biblia que los discípulos al verlo se espantaron, se asustaron. Literalmente la Biblia nos dice que es como si hubieran visto a un fantasma. Y yo no me puedo imaginar ese momento, esa angustia. Estaban pasando por esa angustia, pero cuando ven a esa persona o a alguien caminar sobre el agua, ¿qué crees que hubieran sentido? ¿Alguna vez has estado de viaje o has estado yendo de noche a un lugar y has manejado por muchas horas, ¿verdad? Y como a las 2, 3 de la mañana ya te empieza a dar un poco de sueño, te empieza a dar un poco de cansancio, pero tú sabes que tienes que llegar a tu destino, ¿verdad? Ya sea de vacaciones o de trabajo, y tú sabes que tienes que llegar y en esos momentos, aunque sea un mosquito, un insecto le pega al vidrio de enfrente o uno de tus compañeros hace un movimiento brusco y de repente te despiertas como de la nada, como un susto que te da esa adrenalina en tu cuerpo y te despiertas y no sabes ni lo que te pasó, ¿verdad? Y puede ser que no fue un movimiento muy brusco, muy grande, pero solo porque estaba tu cuerpo cansado, estabas ya frustrado, tenías sueño y a veces así nos pasa, ¿verdad? Y yo me puedo imaginar este momento con los discípulos, cómo ellos se han de haber sentido, ¿verdad? Estaban cansados, estaban tristes, estaban asustados y de repente ven algo ahí de la nada, ¿verdad? O es como cuando nosotros estamos dormidos en la noche y oímos un ruido allá afuera, ¿verdad? Y pensamos muchas cosas, pero era solo la rama de un árbol que estaba tocando una de las partes de tu ventana o de tu pared, ¿verdad? Y a veces así nos pasa, pero en ese momento, como nos dice el libro de Juan, dice que Jesús llegó y les dijo, no se angustien, no teman, tengan ánimo. Pero una palabra muy especial que Él les dijo en ese momento, les dijo, yo soy. Y vemos que durante todo el Nuevo Testamento y muchas partes del Antiguo Testamento, Jesús siempre se refería como Él, yo soy. Cuando a veces los hombres o mujeres que Dios usaba le decían, ¿y quién digo que me mandó? ¿Y quién digo que me está dando estas órdenes? Y Él siempre le decía, diles que el yo soy te ha mandado, que el yo soy te ha dicho, ¿verdad? Y Jesús se estaba haciendo a sí mismo Dios, ¿verdad? Aunque sabemos que era hombre, pero también era Dios, ¿verdad? Era el Mesías, el Redentor que los judíos habían estado esperando por mucho tiempo. Y vemos cómo esa expresión, el libro de Juan me encanta porque él no se da a hacer muchos detalles de la historia como Mateo, Marcos o Lucas, ¿verdad? Ellos dan un poco más de detalles de las historias, pero Juan siempre se enfoca en hacer ver a Jesús como el Mesías, como el Dios Redentor y el Dios Salvador. Y él a veces sus frases, sus versículos, sus mensajes son cortos, pero son concisos en hacernos entender que Jesús es Dios y que Él es el Mesías, Él es el Redentor de nuestras almas. La Biblia nos dice que Jesús les dijo que tomaran una barca y se fueran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Esta frase me lleva a darte 3 puntos que yo pude entender, que yo pude ver mientras que yo estaba leyendo estos pasajes y esos 3 puntos son los que quiero compartir contigo el día de hoy.
El primer punto es obedecer a Dios aunque no comprendas todas las cosas. Obediencia total. En Juan 14:23 nos dice, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. En Deuteronomio 5:33 nos dice, manténganse en el camino del Señor su Dios, que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Al igual que los discípulos, cuando Jesús les dijo que regresaran al otro lado del mar, ellos obedecieron, ¿verdad? Y aunque quizás, como les he estado comentando, que venían de haber alimentado a 5,000 personas y estaban todos alegres, todos emocionados, ¿verdad? De que dijeron, wow, vemos cómo Jesús hizo este milagro y tan grande y tan hermoso, ¿verdad? Ellos aún todavía no comprendían la grandeza de quién era Jesús y todo lo que representaba para ellos y para toda la humanidad, ¿verdad? En algunos versículos de la Biblia nos dice que ellos no habían entendido todo y que su corazón se había endurecido un poco, pero más sin embargo, ellos siempre estaban escuchando la voz de Jesús, ellos siempre estaban escuchando la voz de lo que Él les decía y ellos siempre obedecían sus órdenes. Y en este caso Él les dijo, yo voy a despedir a la multitud y mientras ustedes se van en la barca, se suben y van al otro lado, ¿verdad?, del mar de Galilea. Y eso fue lo que hicieron y ese es mi deseo, que tú y yo podamos, aunque no entendamos todas las cosas, aunque a veces haya preguntas, aunque a veces haya dudas, pero que tú y yo podamos tener esa plena confianza de que Dios sabe lo que hace, que Dios, si Él nos pide que hagamos algo, es por alguna razón, ¿verdad? Él nunca nos va a decir que hagamos algo para nuestro mal, para nuestro peligro o para hacernos algo a nosotros, sino que Él sabe lo que es bueno y Él siempre busca lo mejor para nosotros. Si Dios está pidiendo algo, lo único que tú y yo tenemos que hacer como hijos de Dios, como creyentes, es obedecer. Y siempre en todas las historias que tú y yo podemos ver en la Biblia, siempre la obediencia va primero antes que todo lo demás, antes que los premios, antes que los galardones, antes que los beneficios. Siempre la obediencia va primero y esa es una consistencia que la Biblia tiene de principio a fin. Obediencia hacia Dios te trae muchas cosas. En Mateo 22:37 nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El amar produce obediencia. Y cuando aquí dice con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, es todo tu ser, todo lo que tú eres. Incluye de tus emociones hasta tus talentos, tu dinero, tu familia, incluye todo. Y eso es lo que me gusta de la palabra de Dios, que siempre cuando la lees tú puedes llenarte de esperanza, puedes llenarte de gozo, de alegría, que aunque tenemos problemas, aunque tenemos necesidades, Dios siempre está ahí para ayudarnos. Dios siempre está ahí para rescatarnos. Y ese es mi segundo punto. Jesús nos rescata de nuestros problemas o de en medio de nuestras necesidades. Un detalle que me llama la atención, que dice que Jesús los miró, que Jesús pudo ver el cansancio y pudo ver el miedo que sus discípulos tenían al estar en medio de ese mar, entre tantas olas, entre tantas agua metiéndose a la barca, y pudo ver su desesperación. Y eso es lo que me llama la atención, de cómo Jesús, siendo hombre, Él estaba enseñándonos ahí su grandeza, de que Él lo sabe todo, de que Él mira todas las cosas. Y Él, aunque la Biblia dice que Él se compadeció de sus discípulos y fue inmediatamente a su rescate, pero ese detalle, una vez más, Juan nos dice, Jesús es Dios, Jesús es el Mesías para nosotros, y Él tiene el poder de controlar el tiempo, los elementos y todas las cosas, porque fueron creadas por Él.
En Juan 3:16, como ya lo conocemos, nos dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Hebreos 4:15 nos dice, nuestro sumo sacerdote comprende todas nuestras debilidades porque las enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros el día de hoy. Mas sin embargo, Él nunca pecó, Él nunca falló y Él siempre le fue fiel a Dios. Qué tan grandioso es nuestro Señor. Él llevó nuestras cargas y nuestras enfermedades en la cruz. Jesús pagó por nuestros pecados, por nuestras maldades, pero también nos dice un versículo que Él llevó todas nuestras cargas, todas nuestras debilidades y todas nuestras enfermedades. No hay ningún problema que sea más grande o ninguna circunstancia tan adversa que Dios no pueda cambiar en tu vida o en mi vida. ¿Estás cansado de remar contra la corriente? ¿Estás cansado de seguir, pensar que estás avanzando en la vida, que estás haciendo cosas buenas y hay algo que te detiene? ¿Estás cansado de vivir una vida sin sentido, una vida sin propósito? Y estás cansado de tener una vida llena de miedo, de inseguridades. Déjame decirte que hoy es el momento para que tú y yo le podamos entregar a Cristo todas nuestras dificultades, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, nuestros problemas. Dios está aquí y Él hace, como hizo en la Biblia, hoy también Él puede hacer lo mismo contigo y Él puede sanarte, Él puede librarte de todas las cosas, de todo el temor, de toda inseguridad, de todo problema. Mientras que tú y yo sigamos obedeciéndole a Él, Él sabe lo que hace. Mientras que tú y yo sigamos creyendo a sus promesas, creyendo a lo que Dios tiene para ti y para mí, Él nos va a rescatar, Él va a estar de nuestro lado y Él siempre va a estar con nosotros y nunca nos va a dejar. A mí me impresiona la vida de Pedro porque vemos como siempre Pedro era un hombre muy atrevido, muy atrabancado. Él siempre quería ser de los primeros. Cuando Jesús le decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, Pedro siempre estaba ahí. Me recuerda así como a veces hay algunas personas que siempre te dicen que sí para todo, que siempre están dispuestos para ayudar, que siempre están dispuestos para ayudarte a salir adelante en cualquier cosa que tú les pidas. Ellos siempre dicen que sí, y es bueno siempre tener a muchos Pedros en la iglesia, en la comunidad, ¿verdad? Porque son los que están haciendo el servicio para la comunidad y el servicio en la iglesia. Me llama mucho la atención él y quiero leerte otro punto que es: Dios quiere aumentar nuestra fe en Él. Y aunque Juan no nos describe a Pedro o el final de la historia, pues vamos a ir a Mateo y vamos a ver cómo Mateo sí nos describe el final, ¿verdad? Y qué es lo que pasó cuando antes de que Jesús subiera a la barca y que la tormenta se calmara. Vemos cómo cuando Jesús llegó y les dijo, estén tranquilos, yo soy, no tengan miedo, ¿verdad? El primero que habló, el primero que dijo algo fue Pedro. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya hacia ti. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Es como si le dijeran, no me preguntes, ya sabes que lo tienes que hacer, ¿verdad? Pero él le dijo, ven. Y Pedro le creyó y tuvo fe y salió de la barca y tomó pasos, ¿verdad? Y vemos que aunque al final de la historia miró otra vez las tormentas, miró los problemas, las necesidades, las olas altas, el viento fuerte, y vemos como dice la Biblia que comenzó a hundirse, ¿verdad? Pero otro talento, otra cualidad de Pedro que me llama la atención, que lo primero que él hizo fue clamar a Jesús. Y lo primero que él dijo fue, Señor, sálvame. Dijo, Señor, sálvame. Y aunque a veces los problemas, las necesidades, las dificultades nos distraen a ti y a mí, mientras que tú y yo estemos enfocados en quién es Jesús, tú y yo nunca nos vamos a equivocar. Tú y yo siempre vamos a estar
en el lugar correcto y con la perspectiva correcta. Mientras que tú y yo sepamos quién es Jesús y qué es lo que Él representa para nosotros y para toda la humanidad. No importa si te equivocas, no importa si fallas, no importa si hay dificultades, mientras que tú y yo tengamos la perspectiva correcta de saber a quién clamar, de saber en dónde buscar nuestro auxilio y nuestro refugio, eso es lo único. Porque como nos dice la Biblia, ¿verdad? En el libro de Mateo, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Jesús al instante lo sacó del agua, lo rescató, le salvó, ¿verdad?, de morir y lo llevó a un lugar seguro dentro de la barca. En el libro de Juan me impresiona también que dice que inmediatamente llegaron a su destino. Si se acuerdan, les dije que no habían ni avanzado ni la mitad de su camino, ¿verdad? Pero vemos cómo mientras que tú y yo estemos adentro de la barca con Jesús, Jesús va a tener cuidado de nosotros. Dios va a tener cuidado de nosotros y Él nos va a llevar a tierra firme, nos va a llevar a ese lugar donde tú y yo tenemos que estar con Jesús, ¿verdad? Y yo sé que mientras estamos en esta vida va a haber muchas dificultades, muchas pruebas, muchas olas, ¿verdad? Va a haber muchos lugares donde nos vamos a desviar y donde van a hacer cosas, pero mientras que tú y yo estemos adentro de la barca con Jesús, Él nos va a llevar a ese lugar de descanso, a ese lugar donde va a haber paz, donde va a haber gozo, donde va a haber tranquilidad. Y ese es mi deseo el día de hoy, que tú y yo podamos descansar en Jesús, que tú y yo podamos descansar en Dios y tener esa esperanza de que Él sabe lo que hace. Quizás tú y yo no sabemos qué es lo que va a pasar al final del año, qué es lo que va a decir nuestro presidente, nuestros gobernadores, de las cosas que tenemos que hacer, pero una cosa tú y yo estamos seguros, de que en Cristo somos más que vencedores, de que en Cristo somos libres en Él y en Él encontramos todo lo que nos falta y todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas, en Él podemos encontrar nuestra ayuda. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y en toda ocasión Él siempre tiene algo para darnos a nosotros como creyentes. Y eso es todo lo que tengo para compartir con ustedes. Espero verlos pronto, espero que podamos reunirnos, poderlos ver y, como dije al principio, poderles dar un abrazo y espero que sea pronto, ¿verdad? Y esperemos en Dios que todo lo que está pasando pueda llegar a su fin. Y sabemos que Dios usa todas las cosas para bien, ¿verdad? No hay nada que Dios no use para mal. Quiero que te puedas quedar con esto si puedes. Dice, Dios usa cada problema, cada enfermedad, cada circunstancia para moldear nuestra fe hacia Él, para moldear nuestro carácter y para moldear nuestra forma de verle a Él. Y acuérdense de esos 3 puntos. Número 1, obediencia, agrada a Dios. Número 2, Dios está siempre listo para ir a nuestro rescate, para salvarnos. Y 3, Dios siempre usa los problemas, las dificultades para aumentar nuestra fe en quién es Dios. Y bueno, pues Dios me los bendiga y esperemos vernos pronto y espero que tengan un buen resto de semana, un buen comienzo de semana. Nos vemos.